¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de La Voz del Ring. Yo soy Luis Arroyo y como cada fin de semana estamos en otra emisión más y qué más que con un personaje que está en un gran momento, una estrella y uno de los personajes que está poniendo en alto la lucha libre poblana. Eh, Ustedes ya sabrán, la máscara de que tengo aquí de quién es uno de los representantes de la Fuerza Poblana que está dando mucho de qué hablar. Recientemente está llegando a la Ciudad de México con más fuerza y qué gusto tenerlo aquí en La Voz del Ring. Les presento a Arcalis. Yo estoy muy contento y muy agradecido con ustedes por la invitación. Créeme que para mí es un honor que el estar en tu programa, porque eres una gran persona, una persona que se ha esmerado bastante y te felicito por tan excelente programa. Muchas gracias, Arcalis. No, al contrario, el honor es mío. Te agradezco mucho tu amabilidad, tu gentileza desde el principio, tu trato. Muchas veces la gente no lo sabe y no sabe lo que hay detrás de los gladiadores, pero son personas comunes, normales, muy humanitarias, muy amables y digo, este es el caso tuyo, ¿no? Desde el primer momento mantuvimos un contacto y te portaste muy bien conmigo y te agradezco que aceptaras la invitación aquí a La Voz del Ring. No, pues yo siento que cuando realmente padeces y pasas muchas situaciones, lo mejor que te queda es ser buena persona, ser amable con la gente que te tiende la mano y, ¿por qué no?, apoyar, porque a mí me apoyaron en muchísimas ocasiones. Entonces, creo que ese favor me toca regresarlo a mí, ahora que no estoy consolidado, pero creo que ya tengo una trayectoria dentro de la lucha libre. Y bueno, yo creo que es momento de que volteen a ver aún más tu programa y para eso estamos nosotros, para apoyarte. Muchas gracias. Vamos a comenzar, ¿te parece? ¿Te parece si comenzamos por el principio? Como me encanta empezar así. Platícanos, Alcalis, ¿cómo es tu gusto o cómo nace tu gusto por este hermoso deporte que es la lucha libre? Híjole, es muy padre porque yo en la casa, tu casa, veía muchas fotos de un luchador. Entonces, siempre era de estar viendo el álbum, viendo el álbum, viendo el álbum. Y entonces, en algún momento me toca encontrarme con la ropa, que, bueno, nosotros vulgarmente le llamamos ropa, ¿no? Al atuendo, al equipo que ocupamos nosotros como luchadores. Y en ese momento me lo pongo, ¿no? Y empieza la magia. Y llega mi papá y me encuentra con el equipo puesto y se enoja, porque pues realmente es algo muy sagrado para él. Y se enoja y me dice que lo guarde y que me lo quite, ¿no? Y ya después sigo pues con la cosquillita de quién era esa persona y le digo a mi papá y no quitaba yo el dedo del renglón, quién es, quién es, hasta que mi papá una vez me dijo, vamos a una firma de autógrafos, a una escuela. Está bien, agarra esa maleta. Me llevo la maleta y me corro con la sorpresa de que mi papá, perdón, yo salí del salón donde se estaban cambiando y vuelvo a entrar y mi papá se está poniendo la ropa de luchador y me quedé impresionado. Y desde ese momento terminó como, bueno, no terminó, perdón, empezó la magia de la lucha libre en mí y terminó esa participación que tuvo mi papá como en la firma de autógrafos. Y sus amigos le vuelven a decir, oye, te esperamos en Baños Lilia. Bueno, allí en San Martín Texmelucan hay un lugar que se llama Baños Lilia, que fue el primer lugar que nos abrió las puertas para entrenar lucha libre. Era el único gimnasio que tenía ring. Que tenía o que podía practicarse lucha libre ahí. Exactamente, no, que se podía practicar en San Martín. Era el único lugar, porque era el único lugar que había ring. Okey. Entonces, mi papá le dice, pues, ahí te veo, me parece que miércoles o lunes, no recuerdo. Y le dicen sus compañeros, ahí llevas a tu chavo. Mi papá, ah, sí, está bien. Y ya, ¿no? Me lleva a entrenar lucha libre. Y desde el primer momento que yo recuerdo que pisé el ring, sentí una pasión muy bonita y yo dije, quiero ser luchador. Bueno, yo decía, quiero entrenar lucha libre, porque ni siquiera sabía si iba a ser luchador o no. Entonces, cuando yo platico con mi papá, le digo, oye, sí quiero ser luchador, quiero entrenar lucha libre. ¿Vagamente recuerdas qué edad tendrías cuando le haces ese comentario a tu papá? 7, 8 años, estaba yo muy pequeño. Muy, muy pequeño. Yo iba, me parece que en primaria, no sé, no recuerdo en qué grado de primaria iba. Y bueno, ya me llevo a entrenar lucha libre. Posterior a eso, empiezo a entrenar y me lastimo, caigo de cabeza. Hice un tigre y caí de cabeza.
mi papá empieza a tener problemas con mi mamá. por Y este dice, tipo de situaciones, por sí. la situación de, pues, de la lucha libre, ¿no? Porque mi mamá decía, es que por tu culpa tu hijo va a ser luchador. Entonces mi papá fue así como, chin, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora, ¿cómo le quito el gusanito, no? Exactamente, sí. Y ya, bueno, ya después de que pasé varias lesiones, mi mamá me decía, oye, hijo, yo te pago la carrera que quieras, pero yo quiero que estés detrás de un escritorio dando unas consultas, quiero que seas arquitecto, abogado. Y yo le dije, no, es que a mí no me llena eso. O sea, yo desde la primaria quería ser luchador. O sea, lo tuviste claro, eres de esas personas que desde el momento en el que viste a tu papá transformado en, porque los luchadores son eso, muchas veces piensa, o quien no está, pero son realmente como superhéroes de carne y hueso. Son personas que exponen su físico, que se brindan al máximo para que el público se vaya satisfecho de un buen espectáculo y sobre todo de buena lucha libre. Y quiero pensar que ese gusanito de ver a tu papá enfundado en su vestimenta fue lo que te causó ese impacto de querer decir, bueno, sí, de querer decir, pero te llenó algo para decir: "Yo quiero hacer esto de grande". Sí, claro, pero ahora ya tenía un problema con mi papá, que si yo no entregaba buenas calificaciones, me castigaba un mes sin ir a entrenar. Entonces yo tenía que sacar buenas calificaciones, pero para la escuela yo no fui tan bueno. Entonces sacaba malas calificaciones y mi papá me castigaba. Decía, no, ya no vas a entrenar hasta que me entregues buenas calificaciones. Y bueno, tenía que pasar el siguiente bimestre para que entregaran calificaciones y yo pudiera entrenar lucha libre. Entonces yo creo que mi papá ahora decía, ahora, ¿cómo le quito esto, no? Esto que ya hice, ¿cómo se lo quito? Pero, pues no, me aferré tanto a este sueño y muy agradecido con mi mamá, porque mi papá en algún momento dijo: "¿Sabes qué? Yo no te voy a apoyar", pero siento que fue porque sabía que no iba a Que poder podía vivir. causarle conflictos, E ¿no? independientemente de eso, no podía yo vivir de la lucha libre, porque anteriormente lo que tú cobrabas en un barrio, mi papá solo fue luchador en la periferia de Texmelucan, y lo que tú cobrabas en un barrio eran 50 pesos, y eso era mucho, o un plato de mole, un fruits y una torta, ¿no? Que Sí, vulgarmente antes era lo que lograbas. sí, sí. Entonces, pues yo creo que mi papá quería como prevenirme de esas cosas, de esos malos De ese tragos. ambiente, ¿no? Exactamente, que él sabía que yo no iba a poder vivir de ahí. Pero no sé, al final de cuentas, creo que la ambición de ser algo, de demostrármelo a mí que sí podía llegar, eh, pues fue lo que me hizo como escalar peldaños, picar piedra, y ya después de salir de San Martín y llegar a Puebla, créeme que fue bastante difícil, porque ahora era lidiar con el público de Puebla y con los compañeros, que no a todas las personas le caes por venir de provincia. O sea, Mencionas algo muy importante que muchas veces la gente no sabe o que inclusive es menospreciado, que es empezar desde abajo, empezar en la periferia, salir de tu zona de confort, porque sabes, como tú, que tenías claro que querías ser alguien dentro de la lucha libre. eh, Muchas veces empiezas en los barrios como buscando tu oportunidad, pero qué tan difícil es salir del barrio y consolidarte y llegar a un lugar, porque tú ya tienes un lugar dentro de la lucha libre y de eso vamos a estar hablando, vamos a ir mencionando paso a paso cómo fuiste escalando, pero ¿cómo fue ese primer paso de salir de San Martín Texmelucan? pues, es que, ¿sabes? Fue algo bien chistoso, porque mi padrino malayo, el cual le mando un saludo, fue pues quien me empezó a impulsar en este ambiente de la lucha libre. Yo bueno, te comento, fue algo muy chistoso, porque yo me sentía místico en San Martín Texmelucan, yo me sentía místico, porque yo sentía que era muy bueno, porque no había más gente que entrenara lucha, y de los que estaban, pues ya eran personas muy grandes, te estoy hablando de 40, 45 años, que ya iban de salida. Claro. Eran experimentados, pero igual, o sea, dentro de la periferia eran experimentados. Entonces, cuando la gente te dice: eres muy bueno, tú eres muy bueno", y todos te dicen comentarios positivos, Te la empiezas a creer. te le empiezas a creer, exactamente. Y para esto, mi padrino malayo, llega el momento en el que, bueno, ni siquiera era mi padrino, llega al gimnasio y me pone una friega entrenando. Y fue así como de que, y siempre ha sido muy seco él, bastante seco. Y me dijo: "No eres nada, no eres lo que te crees porque tú te sientes místico.
Y ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, no soy tan bueno como pareciera. Te aterrizó. Vagamente, vamos a decirlo así, te dio una aterrizada de que bueno, no eras todavía lo que te creías y que había que seguir mejorando. No porque no tuvieras talento, sino porque había que seguir puliendo esos detalles y que no te subieras a tu nube todavía. Sí, claro, pero no fue, fíjate, algo aún más chistoso que no fue vagamente, porque él siempre ha sido muy crudo, muy duro. Y digo, agradezco muchísimo, porque a pesar de que él ha sido una persona muy dura y muy dura consigo misma, pero me forjó un carácter, me forjó esa hambre de querer sobresalir de entre las demás personas. Entonces, te vuelvo a repetir, cuando yo salgo de la periferia de San Martín y vengo a la capital poblana, ahora ya no tenía solo que luchar con mis rivales, sino tenía que luchar con convencer a la gente que iba al barrio a verme. Em, la primera vez que yo me presenté aquí en Puebla, si no mal recuerdo, fue en la iglesia del Rayito. En la iglesia del Rayito. No, en Santa Anita, ¿En perdón. Santa Anita? Sí, enfrente del gimnasio de Vadillo. Ok. Entonces ahí fue mi primer lucha con Rey Infierno. Esa primer lucha, recuerdo que a Rey Infierno siempre le han dicho que es el rudo de la mano pesada. Y esa vez lo comprobé. Porque no sé si también le caía yo mal, pero me agarraba con las dos manos así en la espalda, y en el pecho. Entonces, hasta que dicen que el valiente vive hasta Hasta que que el el cobarde cobarde quiere. quiere. Exactamente. Entonces, pues empecé a responderle, me llenó de ego y empecé a responderle. Y ahí me di cuenta que realmente no era bueno. Era bueno en el lugar donde estaba y era bueno entre la gente que yo creía. Pero cuando, es como en el kinder, cuando tú vas en primero de kinder, pues eres el nuevo del kinder, ¿no? Pero cuando pasas a tercero, que dices, ay, ya voy a terminar, soy el más avanzado de los de primero. Pero del kinder empieza la primaria. Y otra vez hay que empezar y hay que Exacto. volver Y a... vuelves a ser el nuevo de la primaria. Exactamente. Y así sucesivamente, ¿no? Entras a la prepa, entras a la universidad. Entonces, pues créeme que ahora no nada más es lidiar con gente de estados, es lidiar con gente de otros países que realmente tienes que demostrar si eres bueno, ¿no? Y pues digo, no me catalogo tan bueno, pero tampoco soy tan malo. Entonces, creo que lo que hago luego con muchísimo amor, con muchísima pasión, y doy el 100% cada que me presento en una función. No, y sobre todo que eres un luchador espectacular, mantienes un físico impresionante, eres un luchador pesado porque tienes un físico como en cuánto está tu peso, Estoy pesando 92 kilos. eres un luchador semicompleto y para lo que haces eres muy acrobático. Quien haya tenido la oportunidad de verte sabe que Arcalis es muy aéreo, se juega la vida con su mortal hacia atrás, los lances espectaculares que haces. Es impresionante que hagas ese tipo y sobre todo has tenido una evolución también físicamente porque es muy diferente el Arcalis que hoy en día al que empezó porque eras un muchacho o un joven muy delgado también. Pesaba 75 kilos cuando empecé, cuando llegué aquí a Puebla. Y creo que también, perdón que mencione mucho a Rayo Infierno, ¿no? Pero yo creo que él se quería como aprovechar de que yo era muy chico, porque cuando yo llegué aquí a la ciudad pesaba 75 kilos y medía yo como unos 65 más o menos. ¿Podría decirse que te curtió o ese tipo de obviamente te curtió, pero a lo que voy, ¿lo sentías malintencionado o lo sentiste que fue como para sacarte la casta, para ver qué traías realmente, a ver si sí servías ese tipo de combates con Infierno, con Rey Infierno? Pues yo creo que más que eso era, él tenía que ver si tenía yo patas para gallo, ¿no? Porque también el estar en un barrio aquí en Puebla, la gente es bastante exigente. Sí. Entonces, yo creo que como luchador y como luchador experimentado, él tenía, tenemos mucho el chip de voy a ver qué trae este muchacho, ¿no? Y a ver si le doy oportunidad. Y cuando yo llegué aquí a Puebla, él siempre se ha dedicado a hacer eventos de lucha libre. Sí, es promotor. Exactamente. No sé qué vio en mí, que después de esa lucha empezó a marcarme, oye muchacho, tengo trabajo para tal fecha. Oye muchacho, tengo trabajo para tal fecha. También mencionando que cuando yo llegué aquí a Puebla, empecé a trabajar en las primeras luchas. Yo nunca fui luchador estrella.
Te lo fuiste ganando, Me lo fui fuiste ganando, escaldando peldaños. poco a poco, sí, exactamente. O sea, nadie me ha regalado nada. Sigo trabajando en lo que yo quiero y en el lugar donde ahorita estoy también. O sea, nadie me está regalando nada. Eh, Vamos a hacer un paréntesis porque profesionalmente, ¿cuántos años como luchador Arcalis? Empecé a trabajar en la Arena Puebla desde el 2014. O sea, serían 11 años 11 años dentro de la empresa. y como profesional. Pues es que no sé si de mencionar como profesional, porque muchos dicen, yo soy profesional, pero porque empecé desde los 15 años. No es cierto. Tú eres profesional desde que perteneces a una empresa, desde que realmente te has codeado con gente de nombre, gente que sí ha sacado, que haga que tú saques la casta, pero pues no sé, te estoy hablando de un Negro Navarro, de, de los traumas, de Doctor Cerebro. Ellos sí, yo puedo decir que puedes decir que eres profesional cuando ya te hayas enfrentado a ese tipo de De personas. gladiadores, Sí, ¿no? claro, yo te puedo decir, yo soy profesional desde los 8 o 9 años, pero no es cierto. O sea, realmente yo me considero profesional desde que Desde llegué tu a la empresa. ingreso a la empresa. Bueno, Así desde es. tu llegada a la Arena Sí, Puebla. claro, pero digo, para que yo pudiera haber llegado a la Arena Puebla, Fue un proceso. fueron 6 años. O sea, yo estuve entrenando de 5 a 6 años ahí en la arena. De hecho, llegó el momento en que yo decía, ya no quiero, y prefiero irme a otro lugar, ya no quiero aquí, o sea, es muy pesado. ¿Llegaste bajo las órdenes del profesor Black Tiger? No, ¿No? no, yo llegué con Centella de Oro. Con el profe Centella. Yo llegué con el profesor Centella de Oro. Bueno, regresando a mi padrino Malayo, él me trae a la ciudad a entrenar con Centella de Oro. Y el profesor Centella de Oro, me dice, oye, hijo, vete a la Arena Puebla que te lleve Malayo. Entonces mi padrino Malayo me impulsó para que llegara yo a la La Arena Arena Puebla. Puebla. Exactamente. Y ya después de eso, pues ahora era lidiar con mis compañeros de aquí de Puebla, lidiar con el profesor. El profesor Centella de Oro tiene un tipo de escuela como ahora entreno en México, él siempre ha tenido ese timing de lucha. Entonces su lucha era como muy rápida. Y aquí la lucha es un poco diferente. Ok. Em, entonces, el profesor Black Tiger, cuando yo entrenaba, yo en mis movimientos trataba de hacerlos muy rápido. Y él se molestaba. Y tanto fue así que hubo en algún momento que nos íbamos a agarrar a golpes. Discrepancias. Sí, exactamente. Pero, pues digo, ahora ya lo pienso y tal vez él lo hacía porque quería que yo fuera bueno o no sé cuál haya sido como esa intención, pero pues agradezco muchísimo porque también eso fue lo que fue formando mi carácter y me fue curtiendo como luchador. Entonces, te digo, ya no era ahora enfrentarme a la gente del barrio y a mis compañeros del barrio, ahora ya estaba yo en una empresa que tenía yo que ganarme un lugar ahí. Entonces, pues te digo, tuve que demostrar que realmente sabía yo de lucha libre para poder llegar y ganarme un lugar, no un respeto, porque el respeto se lo merece la gente que ya lleva muchísimo tiempo ahí. Claro. Yo ahorita no me siento que alguien me tenga que respetar, sino yo todavía tengo que brindarle respeto a las personas que están o que llevan muchísimo tiempo ahí. Claro, las Y jerarquías, ¿no? exactamente, yo siempre he sido de eso, porque ahora pasa de que ya los muchachitos llegan y te dicen, ¿qué onda, güey? No, o sea, ya no es así como de que, señor, buenas tardes. Y yo cuando llegaba era, señor, buenas tardes. Y sí tuve también mi momento de irreverencia de decir, no, ¿yo por qué voy a saludarlo? Que venga y que me salude. Claro, claro. Entonces, pero ya después cuando te van aterrizando, cuando realmente vas sintiendo amor por este deporte, vas respetando muchas cosas, entre ello las jerarquías. Creo que es una de las cosas muy importantes y no eres el primero que lo menciona, ¿no? Antiguamente las cosas en un vestidor de lucha libre eran diferentes. Había respeto, la cosa de llegar y saludar a todos los compañeros, desde el de la primera hasta el de la estelar, que se merecen el mismo respeto en todos lados. Y creo que son cosas que se han ido perdiendo poco a poco, ¿no?
Fíjate, alguien quien era muy especial en ese aspecto era Loco Max. Loco Ah, Max es una persona que muestra muchísimo respeto por este deporte, porque este deporte nos da de comer, nos hace que llevemos comida a nuestras casas, que cumplamos un antojo a nuestra familia. Entonces, Loco Max siempre ha sido muy celoso en cuanto a los vestidores y en cuanto al trabajo de lucha libre, porque muchas veces a mí me pasó en una expo, no recuerdo en qué expo que se hizo en Shonaka, Xonacatepec, perdón. sí. este, yo por respeto no le pegaba al señor. Y me dijo muchas groserías y me dijo, pégame, pégame porque para eso venimos. Si cobraste o no, eso a la gente no le importa. Lo que le importa es que demos un buen espectáculo. Y me empezó a pegar y también hizo que sacara la casta esa vez. De hecho, hay un video en YouTube donde se ve que, como dice, ¿no? Pegas y pegas con el huequito para que se escuche más el golpe. Y yo le pegaba al señor así y no se escuchaba, ni siquiera se escuchaba porque el señor Tigo es muy aguerrido. Y ya cuando se voltea y me empieza a pegar, ya fue como que, pues órale, ahí saco ya como también la casta. La casta, Hizo que sí. yo sacara la casta. Pero te digo, sí se ha perdido mucho eso, el respeto tanto a un vestidor, a la lucha libre y al propio luchador. Estás mencionando a un personaje muy importante como es el señor Locomax, quien sabe de lucha libre, sabe que el señor es un representante de la escuela poblana muy importante, mantuvo una rivalidad en la década de los 2000 con Asturiano, que fue lo que le abrió las puertas de la Arena México, campeón nacional de peso ligero, en fin, una eminencia. Eh, ¿Cómo va siendo ese proceso cuando Arcalis en las luchas, eh, ¿cómo se Locales. les locales? Va empezando a tener ese tipo de rivales. De la primera empiezas a saltar peldaños y te vas porque te topaste con gente importante en tu momento antes de pertenecer a la empresa. ¿Cómo se siente eso? Que fuiste escalando y de repente ya eras un consentido de la afición o ya la afición ya te ubicaba en las independientes. Fíjate que yo siento que no he tenido tanto cariño de la afición. Bueno, me lo fui ganando poco a poco, pero por ejemplo, cuando yo trabajaba en el barrio con Multi, con Brole, con Prager, siempre ellos han sido los consentidos de la afición. Y cuando yo cuando ganaba una lucha, la gente no terminaba yo de convencerla. Y sabía que la siguiente función, sí, a la siguiente función que tenía yo que presentarme, tenía que dar más de lo que ya había dado. Entonces, pues enfrentarme a ellos, que son unos rudos también, pues muy consentidos por la afición, volví a lo mismo. Tenía que convencer a mi rival que era muy bueno y tenía que volver Convencer al a público. convencer al público que era muy bueno y que me estaba preparando, que nunca dejaba yo de prepararme para esas funciones. Yo creo que ya los promotores vieron que era bueno, entre comillas, y ya fue cuando me empezaron a enfrentar a Solar, al hijo de Solar, a, en su tiempo a Máximo, a Arcángel de la Muerte, a Sagrado, a Místico. Te estoy hablando de las luchas de fuera, ¿eh? Claro, claro. A Negro Navarro, a los Traumas. Entonces ya los promotores, no sé si era porque querían ahorrarse un luchador de México y me metían a mí, o porque realmente era bueno. Pero siempre esas ganas y esa hambre de ser algo, de demostrar que sí tenía yo escuela o que sí tengo escuela, eso era lo que me iba abriendo puertas. ¿Cómo se da tu llegada? Porque vamos a entrar en tema. ¿Qué te dice la fecha del 15 de septiembre del 2014? ¿Te la cuento? Por favor. Desde antes de que supiera, bueno, desde antes que llegara la fecha. ¿Cómo cómo se da ese acercamiento o cómo te dan la noticia de que vas a debutar? Bueno, ahí te va. Eh, Como 3, 4 meses atrás, me dicen, vas a debutar el lunes, pero no puedes ocupar el nombre de Arcángel Sagrado. Y yo me quedo así de, está bien, ¿no? Y me dan una cartera de nombres. Dije, no, no me gusta ninguno.
Deme 15 minutos, ahorita regreso. Sí, está bien. Me voy. Regreso, tu lugar ya está ocupado. Ese día me puse a llorar. Y yo dije, bueno, está bien. Tal vez no es mi momento. Pero en ese momento yo todavía no me sentía preparado. Y por algo pasan las cosas también, ¿no? Efectivamente. Entonces me pegan en el ego y llego a la oficina como a los 15 días después y les presento el nombre de Arcalis. Y me dicen, pero ¿por qué un nombre que esté ligado a lo mismo? ¿Por qué un nombre de ángeles? ¿Por qué un nombre católico? Dije, no, si es que a mí me gusta. Está bien, nosotros te hablamos. Y ya, pasa el tiempo. Para esto Samurai empieza a entrenar. Bueno, ya venía entrenando también, pero él había llegado después de mí. Efectivamente. Y debuta una semana antes. Oh, Y me puse a llorar y dije, ¿pero por qué? O sea, y ahí ya decía yo, realmente no soy tan bueno como yo digo, como yo creo que soy bueno, no soy tan bueno. Porque si ya debutó alguien antes que yo, pues eso quiere decir que voy a estar en la banca, ¿no? De espera. Y ya, debuta Samurai y a nosotros nos daban las listas, creo que martes o miércoles, no recuerdo. Pero nosotros teníamos que estar entrenando, si no me equivoco, era miércoles y jueves o martes y jueves. No recuerdo cómo estaban los entrenamientos. Entonces ese día que llego, termina el entrenamiento y me empiezan a azotar todos. Pa, 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 pa. Y no recuerdo, porque sería mentirte si me dijeron o no. Pero cuando sale la cartelera, perdón, pero al siguiente entrenamiento me vuelven a hacer lo mismo mm, y me vuelven a azotar. mm, Y ya yo me quedé así como de que, ¿por qué no? ¿qué onda, no? ¿Qué, Ajá, qué traen contra mí, exacto, no? sí. Y ya, veo la cartelera y no, me puse a llorar. O sea, fue un mar de lágrimas. Lo único que recuerdo que llegué con mi papá, lo abracé y él también se puso a llorar porque me dijo, han valido la pena todos estos años de esfuerzo, todo lo que has invertido, todo lo que has sufrido, porque también no mencionamos el cuando yo iba a la sierra, me pagaban 50, 100 pesos, pasar fríos, regresarme en los camiones que transportaban el ring y el otro día con la garganta inflamada. Entonces empiezan a llegar todos esos recuerdos. Todo lo que pasaste, claro, todo el Exactamente. sufrimiento que tuviste que tener para llegar a Ah, consolidar algo, ¿no? exactamente. Y pues me sentí muy emocionado, porque toda la gente habla de lo bonito que te habla en la lucha libre. Toda la gente aficionada te habla y te dice, qué bueno, felicidades, porque ya estás aquí, ya estás en un buen lugar. Sí, pero no sabes todo lo que tuve que pasar para estar en este lugar. O sea, es bastante, eh, muy fuerte y muy cruda la vida de un luchador cuando empieza a hacer sus primeros pininos en esto. Y no nada más de un luchador, yo creo que en todas las profesiones se sufre, sí, pero si realmente quieres algo, si realmente lo amas, si realmente te apasiona, no desistes, no te bajas del barco, lo buscas hasta que se te dé y como dices, a ti te dio en ese momento porque era tu momento, te llegó en el momento justo y en el momento que tenía que ser. Pero cuéntame, ¿cómo se da ese lunes 15 de septiembre del 2014? Porque ibas acompañado de París País, y Meyer Meyers, exacto. contra Torito Bill, Toro en paz Rey descanse. Apocalipsis y no recuerdo al tercer rudo, Era Guerrero Espacial. Guerrero Espacial. Ujú. ¿Cómo te recibe la Arena Puebla? Primero, ¿qué sientes ya estando en los vestidores de la Arena Puebla? ¿Y cómo vives el momento de salir por la pasarela y ver al monstruo? Porque la Arena Puebla impone, Claro. pero ¿qué sientes al salir ya por la pasarela y ver la arena de lado a lado? Fíjate que no recuerdo eso, era como más la emoción de brindarme al público. Solo recuerdo cuando ya estaba yo en el ring y me quedé viendo la arena, volteé y vi la arena y dije, qué bonita se ve. Y volví a recordar las palabras de mi papá que me dijo, han valido la pena tantos años de esfuerzo. Y ahora era el momento de demostrarle lo mismo. No, ahora no era a mí, sino era a mis rivales y a la gente convencerla que era yo bueno, que estaba yo en ese lugar por algo. Porque
siempre lo he comentado, la gente trabaja o no sabemos cómo saca el dinero para pagar un boleto de lucha libre. Claro. Entonces, nosotros como luchadores tenemos la responsabilidad de que la gente se la pase bien en una función, en una arena. Entonces, mi idea era complacer al público y creo que sí lo logré. Sí lo logré porque hice algunos movimientos que estuve practicando durante el tiempo que a mí me habían dicho que iba a debutar y después me dijeron que no. Me aferré más y empecé a practicar movimientos, movimientos, movimientos. Entonces el día de mi debut los empecé a hacer. Y ya, pues ahí quedé convencido que sí había valido la pena pues todo lo que había pasado. Después de eso, debutas en la Arena Puebla y fueron años de estar picando piedra en la Arena Puebla. Igual fuiste escalando de la primera a la segunda, a que te intermediaran con los de México. Pero ¿cómo se da tu llegada a la Arena México? ¿Cómo? Porque pasaron años. Claro. Pasaron, si no mal recuerdo, Arcalis pisa la Arena México por primera vez antes de pandemia. El 10 de junio del 2018. 2018. Así. Y ibas en la gran alternativa. No, eso ya fue después. Eso fue después. Sí. ¿Cuándo pisas por primera vez la Arena México y cómo se te da la noticia? Pues fue picar piedra también, ¿no? Fue de que, ay, Arcalis es bueno y ya va a llegar a la Arena México, ¿no? Y de Puebla lo vamos a mandar aquí. No, Así no funcionan las cosas. no, 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 no. Yo pasé un proceso de muchos meses estar entrenando dentro del consejo y era un secreto que pues nadie sabía. Entonces, yo tenía que cumplir con los entrenamientos normales que yo entrenaba lunes en San Martín, martes aquí en Puebla, miércoles tenía que ir a México, jueves tenía que regresar a Puebla, viernes San Martín, sábado con Centella de Oro y los domingos a veces luchaba. Y si no, tenía que volver a entrenar. O sea, teníamos que buscar un gimnasio para entrenar lucha. Y así me la pasé por muchos años. Perdón, por muchos meses. Ya después de haber debutado aquí en Puebla, tenía yo que seguir entrenando porque ese era el compromiso que yo tenía. Entrenar en México, pero no descuidar los entrenamientos Entonces aquí aquí en Puebla. en Puebla. No bajar el nivel, al Exactamente. contrario, subirlo. Empezar a subir. Y tenía yo ahora más el compromiso porque el señor Benjamín Mar, el cual le mando un saludo, es una persona que tienes que convencer realmente que eres muy bueno. Y yo le dije, si usted me da la oportunidad de entrenar, créame que no lo voy a defraudar. Y solo me tocó el hombro y me dijo por mi nombre. Me dijo, espero que cumplas tu palabra. Le dije, va a ver que sí, señor. Y ya. Yo, si no me equivoco, del tiempo que yo estuve entrenando en México y aquí en Puebla, y México y San Martín en Puebla y así, si falté 2 veces en medio año, fueron muchísimas. O sea, 2 veces, pero te estoy hablando que yo entrenaba martes y jueves aquí en Puebla. Entonces, si falté 2 veces en 6 meses, fue muchísimo. Y bueno, pues ahora era volver a empezar, ¿no? Porque ya habíamos salido tal vez de la universidad, perdón, de la prepa, y tenía yo que irme a la universidad, donde ahora pues ya he tenido que competir con gente de todo el mundo. De toda la república y no nada más de toda la Del mundo, república. del mundo, porque hay personas que son asiáticas, hay personas que son europeas, chilenos, hay muchísima gente en la Arena México. Si aquí en Puebla compites con 100, en México compites con 1000. Entonces, pues ahora ya tenía un compromiso extra, ¿no? Pues de no llenar mi ego tanto, porque pues ya no era tan bueno como yo lo pensaba al principio. Porque digo, ahora ya ves a muchas personas que son estrellas, entre comillas, aquí en un barrio, y no, hombre, ya se sienten como la última Coca-Cola del desierto. Y créeme, a mí me da muchísima risa, porque pues no han vivido ni la mitad de lo que yo he padecido. Eh, y te digo, me da esta pena ajena eh, cuando una persona así se siente estrella. Digo, ¿estrella de qué? ¿A qué nivel te sientes estrella? ¿No? Sí, sí, claro. Entonces,
Para mí mm, tal vez se va a escuchar mal, pero sí es motivo de burla, para mí. A tu persona. A mi persona no, pues para ellos, o sea, porque al final de cuentas a mí no me hace ningún daño. El daño se lo están provocando ellos mismos, creyéndose algo. Sí, porque vuelvo a lo mismo, o sea, ¿a qué nivel quieres ser bueno, no? Y vamos a ver si eres bueno. Claro, volvemos al principio, ¿no? Salir de la zona de confort. Eres bueno estando en tu confort. Claro, Saliendo de la zona de confort, vemos. somos pocos o son pocos realmente los que luchaban por alcanzar eso que siempre han perseguido, ¿no? Sí, claro, y ahora, bueno, y hay muchas personas de la periferia de aquí de Puebla que luego les dicen, oye, ¿por qué no te vas a la Arena Puebla? No, a mí no me gusta. Y es así como, no, no vas porque no puedes, no tienes tiempo, tal vez, ¿no? Te dedicas a otra cosa o pues estás cómodo ahí donde estás. Mm. Efectivamente. Bueno, eh, llegas a la Arena México, igual no fue un constante de que llegaste y te quedaste, porque fue una aparición creo que esporádica y después tardó un tiempo en que volvieras a llegar a la Arena México, ¿no era? No, ¿No? ¿Sí? ¿Te no, quedaste? fíjate, bien chistoso porque en algún momento, cuando yo fui a México, debuté el 10 de junio en México. Después, me parece que a la siguiente semana o a los 15 días, me debutan en la Coliseo de Perú 77. Efectivamente. Y el 17 de julio es mi cumpleaños. Entonces, del 10 de junio al 17 de julio era un mes 15 días. Y el 17 de julio me mandan a Guadalajara. Y regreso de Guadalajara y me dan martes espectacular de Arena México. Y después regreso de ese martes y pasaron como 2 meses y me dieron viernes. Y ya creo que me descansaron 1 o 2 semanas. Y hubo una persona de Puebla que me dijo, pues ojalá no sea debut y despedida. Y yo dije, porque me dijo, porque a muchas personas así les hacen. Yo así, no. Pues yo dije, ya cumplí un sueño, pero yo no quiero que se quede truncado, ¿no? Yo quiero seguir. Sí, Mm. porque hemos visto muchos casos que efectivamente, ¿no? Son debut y despedida, se les da la oportunidad. Yo creo no cumplen con alguna expectativa o no se le ven patas para gallo, cosa que no fue tu caso, y, y ahí quedó solamente en una noche, como dicen, ¿no? Ahora sí que fue ocasional tu presencia, ¿no? Sí, claro. Y ya de ahí, fíjate, empezaba a ser un poquito constante y después me descansaban. Pero yo después entendí que éramos muchísimos elementos y que yo era muy nuevo, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando dije, bueno, está bien, pues creo que trabajar en Puebla, trabajar aquí en México y trabajar en lo que yo me dedico, pues ya va de la mano, o sea, ya no era como conformarme con el trabajo que tenía, pero pues ya después llegó pandemia Ujú. y ya pandemia creo que nos afectó a muchos. A A todos. mí me tocó trabajar en la Arena México a puerta cerrada, no había público. En las bancas que están hasta enfrente ponían unas telas negras donde simulaban, bueno, perdón, no simulaban, sino se veía todo negro y tú luchabas y ahora era otro reto, porque tenías que convencer a la cámara de que había gente y ponían, me parece como sonidos de fondo, como si hubiera gente, pero no, o sea, tú luchabas con la arena en silencio y tú tenías que demostrar a la cámara que estabas interactuando con él. Qué raro es esa situación, ¿no? Yo creo que jamás ningún luchador se imagina, eh, luchar así, ¿no? Porque, pues, o sea, es muy diferente entrenar a luchar, ¿no? O sea, eh, quiero pensar que esa situación de pandemia fue muy rara, ¿alguna vez te había tocado vivir alguna situación similar o algo? Porque inclusive, ¿no? Cuando se va a una arena chiquita y todo, pues llegas a luchar a lo mejor para pocas personas, pero a final de cuentas hay un Hay gente, público, ¿sí? sí. ¿Cómo se vive luchar con una arena vacía? No, pues es muy padre porque ahora ya es otro reto. No, tienes que, pues, demostrarle, pues ya no tienes a quién demostrarle, sino a la cámara, ¿no? Porque pues, no sé si ellos, perdón, la empresa lo hacía para que la gente no perdiera como
esa esencia de la lucha libre en sus casas, o por lo menos que se divirtieran con algo, ¿no? Entonces tú al final de cuentas necesitabas hacer tu trabajo como si hubiera gente, porque pues la gente que lo veía en cámaras, pues tenía que pensar que había gente dentro de la arena. Pero fue muy bonito también, fue algo muy bonito y ya después empezó a entrar gente, bueno, empezamos a hacer, la empresa empezó a hacer funciones con, con público, me parece que ponían una persona y después 2 sillas no, y después otra vez otra persona y 2 sillas no. Entonces, ya después cuando empezó a haber gente, pues ya decíamos, wow, ¿no? O sea, qué padre se vive la lucha libre con gente. Y era muy diferente. Después de eso, ¿cómo se da tu llegada a la Fuerza Poblana? Porque pasa un tiempo, sale el concepto de la Fuerza Poblana, pero llega un momento donde se te toma en cuenta y se te invita a ser parte de esta agrupación que está dando mucho de qué hablar y vamos a tocarlo más adelante, porque ya se han convertido en, no solamente en Puebla, en varias plazas del Consejo Mundial de Lucha Libre, la Fuerza Poblana ha cobrado fuerza y son rivales a veces, ya tienen rivalidad con los de Guadalajara, se han medido con los Atrapasueños, han tenido sus oportunidades. ¿Cómo se vive o cómo recibes esa oportunidad? ¿Quién te invita a la Fuerza Poblana? Fíjate, fue una invitación de mis mismos compañeros. Al principio la Fuerza Poblana la empezaron Pegaso y Estigma. Y recuerdo que esa vez empezaron a sacar unos equipos grises, grises con negro y dorado. Y me dijeron, mándate a hacer un equipo y hacemos tercio. Ah, bueno, pues órale pues. Pero ya traían como el concepto de la Fuerza Poblana. Pero todavía no había como los colores sólidos, el concepto que ahorita estamos manejando de De la taladrar, Talavera. exactamente. Entonces, me parece que se lastima Pegaso y fue cuando llega Guerrero Maya. Y ya es cuando nos empiezan a tomar en cuenta a Stigma, a Pegaso y a mí. Entonces, Guerrero Maya propone los colores blancos con azul. Y ya, pues la empresa nos manda a ruedas de prensa y a la gente le empieza a interesar el concepto. Y empezamos a agarrar fuerza. Después Pegaso regresa de su lesión y se integra, pues obviamente, ¿no? Él era pionero de la Fuerza Poblana. Lo más cordial era que pues él estuviera en la facción. Entonces, pues nos empiezan a rolar y empieza a convencer, pues Guerrero Maya ya es un viejo lobo de mar, experimentado y, y es un excelente técnico. O sea, yo nunca me voy a cansar de decirlo, ¿no? A pesar de que en algún momento, cuando la Fuerza Poblana, él deserta de la Fuerza Poblana, se hace nuestro rival, pero pues no deja de ser un buen técnico, Guerrero Maya. Se da una separación ahí y todo, y de hecho el equipo va teniendo variantes, vamos a decirlo así, ¿no? Porque llegan nuevos elementos, añaden a Samurai, que es por ahí, recientemente Rayo Metálico estuvo Yes. con ustedes en la Arena México, y entonces la Fuerza Poblana ya no nada más se puede considerar que son 3 o que son 4, ¿no? Sino que los elementos poblanos de calidad han estado formando, pues, variantes, ¿no? La tercia podría decirse eh, titular son Estigma, Pegaso y Arcalis. Así es. Esa es la tercia titular de la Fuerza Poblana, pero en ocasiones suele haber variantes, ¿no? Sí, claro, es que, bueno, nosotros siempre lo hemos comentado. La Fuerza Poblana es para todos los poblanos, no nada más es para nosotros. Lo que tenemos pensado es que en algún momento haya hasta mujeres que sean parte de la Fuerza Poblana, como en su momento Lady Metal, me Lady parece que Metal. también fue representante como Fuerza Poblana, Amazonas, si no me equivoco, fueron a Guadalajara, creo que son ellas dos, ¿no? La Diablita Roja. Diablita Roja, pero no recuerdo si también sacó como el concepto, no lo recuerdo. No, creo que no. Ajá, pero bueno, de las que yo me acuerdo son de ellas dos, de Amazona y de Lady Metal, que sí llevaron como el concepto a Guadalajara. Entonces, vuelvo a lo mismo, la Fuerza Poblana es para todos los poblanos. Obviamente tienen que pasar, yo creo que muchas pruebas para realmente ver si están preparados, ¿no? Como lo es ahora con Shelwa. Shelwa es un joven que a pesar de que es muy pequeño de edad,
pero es un buen técnico, tiene mucha técnica, es un excelente gladiador. Entonces, yo siento que de eso también nos vamos tomando fuerza, porque su público ahora voltea a ver a la Fuerza Poblana. Y claro, pues también él aceptó y eso a nosotros nos va reforzando. Ahora con Rayo Metálico, pues igual, ¿no? Los seguidores de él, pues voltean a ver a la Fuerza Poblana. Es un conjunto, ¿no? Todos se van apoyando, todos son grandes elementos, cada uno tiene una particularidad y que le da un toque a la facción, ¿no? A final de cuentas es ir consolidando y no solamente la facción, sino que cada uno de ustedes se vaya consolidando dentro de la empresa, ¿no? Porque aquí entraría ya tuvieron oportunidades por los campeonatos nacionales, algunos son campeones por separado, pero más particularmente en tu caso, ¿qué busca Arcalis profesionalmente dentro de la empresa? ¿O a qué aspiraciones tienes? Pues yo no quito el dedo del renglón por los campeonatos, los nacionales de tríos. ¿Te gustaría consolidar esos campeonatos con la Fuerza Sí, Poblana? sí, ya que son campeonatos que desde que yo los vi cuando tuvimos el primer enfrentamiento después del deceso de Raciel, yo tuve los cinturones así en la mano y yo dije, estos cinturones tienen que ser de nosotros. Son unos cinturones muy icónicos y muy bonitos. Con mucha historia. Exactamente. Y cuando tú los tienes en la mano, mm, se siente una vibra muy padre. Entonces, a mí me gustarían esos cinturones y ya pensando así como muy, 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 muy en grande, me gustaría viajar a Japón, que ese siempre ha sido el sueño desde cuando yo entré a la empresa, viajar a Inglaterra, que son lugares en donde la empresa lleva lucha libre. ¿Por qué no verte en Estados Unidos ahorita que tienen alianza con AEW o con MLW o con alguna empresa de esas con las que se tiene convenio y el consejo está trabajando? Imagínate ver a la Fuerza Poblana en una empresa de esas. Estaría muy padre. Digo, ya la Fuerza Poblana por parte de Stigma y Pegaso ya fueron a New Japan. Entonces, aunque no fui yo, pero me sentí parte de eso, Claro. ¿no? Porque soy parte del proyecto. Y aunque yo no estuve físicamente allá, pero emocionalmente, y yo creo que mi aura se la llevaron ellos, ¿no? Entonces, fue muy bonito el ver el concepto allá en Japón y que más que nada hayan convencido como elementos que la escuela poblana tiene casta, tiene patas para gallo, y bueno, ya prueba de eso, pues estar en Japón 2 elementos. Y bueno, ahora este año pasado que fue Stigma y Sherwa, pues creo que también, o sea, la escuela poblana sí tiene muchísima capacidad, no solo de estar en Japón, sino de estar en otros países. Amigo Alcalis, estamos llegando a este final de esta plática. Me encanta que hayas estado aquí con nosotros, pero me gustaría cerrar esta plática con una pregunta. Eh, Hace una semana estuvo aquí un miembro de la Fuerza Poblana, Pegaso, mencionaba que el concepto eh, es del agrado del público, que ha habido variantes, pero menciona que hay una discrepancia ahí, que posiblemente lo hicieron a un lado. ¿Qué pasa con esta situación? ¿Si realmente están haciendo a un lado? ¿Es un malentendido? ¿Qué pasa? Tú que eres parte de la facción, ¿qué puedes decir al respecto? No, pues es que Pegaso se ausentó un poco, pero pues nosotros lo seguimos esperando con los brazos abiertos. Volvemos a lo mismo, el hecho de ser poblano le abre las puertas a la fuerza poblana y más por ser uno de los pioneros dentro de la fuerza poblana. Entonces, Pegaso tiene las puertas abiertas, yo creo que es solo un malentendido y nosotros lo seguimos esperando con los brazos abiertos. Amigo Arcalis, me gustaría despedir esta plática, pero no sin antes, eh, vamos a entrar en un modo fanático. Aquí tengo algo que no sé qué te recuerde No inventes. y vamos a enseñarlo a las cámaras. Es la revista de tu debut en el año 2014 y aquí la gente puede ver la evolución tanto del físico como de la máscara, como de todo. Y para mí sería un honor despedir esta plática si me pudieras regalar tu firma, porque esto para mí como aficionado vale muchísimo.
Yo sigo a Arcalis desde sus comienzos y créeme que yo soy un fanático de lo que tú haces. Eh, vaya, yo apoyo la lucha libre poblana, apoyo a los gladiadores que se lo han ganado a pulso, que han demostrado y que han picado piedra. Y francamente, de corazón te lo digo, tú eres uno de ellos, eres uno de mis ídolos. Y a mí me llenaría mucho que me regalaras la firma en mi revista, por favor. Híjole, Luis, se me pone la piel chinita y los ojos se me quieren llenar de lágrimas por tus palabras, porque hay ocasiones que tal vez como luchador no sabes todo lo que transmites a las personas y el escucharte, créeme que me llena muchísimo. Muchísimas gracias por seguirme desde muy pequeño, por comprar las revistas donde sale un servidor, que esta revista fue por mi gran amigo Hugo Ayub. Y qué padre revista, son unos recuerdos hermosos. Créeme que si no lloro es porque tenemos la idea que los hombres no lloran, pero ganas no me faltan de llorar. Muchísimas gracias y claro que sí, con todo el gusto del mundo, por favor. Un saludo para el señor Hugo Ayub, que igual, estas revistas, antiguamente los medios ahora somos digitales, hacemos el contacto a través del podcast y todo, pero antiguamente los aficionados lo sabrán, eran las revistas y si eras aficionado de Hueso Colorado, tu forma de saber acerca de tus ídolos eran las revistas. Un abrazo para usted, jefazo. Y también haciendo mención que el señor Hugo Ayub no hacía reportajes a luchador que fuera. Te lo tenías que ganar. Tenía que tener uno una cualidad para que pudiera él interesarse en ti. Entonces, pues qué bueno y yo le agradezco muchísimo y cada que puedo y platico con él, siempre es un gusto y un agasajo poder compartir con él unos minutos porque pues él tiene su negocio y pues uno anda corriendo, tenemos a veces muy poco tiempo de platicar, pero cuando platico con él y apenas hace no mucho, hace como medio año lo vi en la expo que hicieron y créeme que llegué, lo abracé con todo el cariño del mundo porque es una persona a la cual quiero, admiro y respeto bastante. Ya somos dos. Ya somos dos. Listo, Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arcadis. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en La Voz del Ring. Espero que no sea la última vez. Espero más adelante poderte tener y tener una plática más extensa, más a fondo y que cuando regreses vengas como campeón nacional, hayas pisado Japón y muchas aspiraciones más que tengas. De todo corazón, te deseo todo el éxito del mundo, amigo. Muchísimas gracias, vamos a ser changuitos y créeme que yo voy a poner todo el empeño del mundo, voy a seguir brindándome, voy a seguir preparándome porque eso es lo que Volador Junior también me ha enseñado a prepararme porque nadie me obliga a hacer esto. Entonces, tengo que brindarme para la afición porque la afición tiene un compromiso de trabajar para comprar su boleto, yo tengo el compromiso de que vayan a divertirse. Entonces, voy a prepararme y vas a ver que para la próxima invitación, que nos hace falta platicar de muchísimas cosas, voy a regresar como campeón y posiblemente ya haber pisado Japón o darte la noticia de que voy a apenas para Japón. Ok. Muchas gracias, Arcalis. Amigos, esto es La Voz del Ring. Ya lo saben, yo soy Luis Arroyo y nos estamos viendo en las próximas emisiones. Nos vemos. Hasta la próxima. La Voz